Les saludo con una cordial bienvenida a este auditorio. Mi nombre es Tania Son, soy coordinadora de la maestría en psicoterapia y académica del Departamento de Salud, Psicología y Comunidad, y tendré el gusto de presentarla al conferencista de este día. Antes de iniciar este acto, me permito atender a las normas de la universidad en materia de contingencias. Les pedimos a todos los asistentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar hacia la explanada que se encuentra detrás de ustedes y de ahí a la glorieta de ingreso que se encuentra a su mano derecha. Las puertas cuentan con barrera antipánico para favorecer la salida. Las personas que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde se encuentran puertas de emergencia. Estas medidas de seguridad deberán ser tomadas en cuenta para todas las demás actividades del simposium que se realicen dentro de este auditorio. Esta mañana tenemos la segunda conferencia magistral dentro del programa del 20º Simposium de Educación y 33ª Semana de Psicología, y con gran gusto me complace presentar al doctor Juan del Val Merino, quien impartirá la conferencia Retos de la Educación Democrática para el siglo XXI. El doctor del Val ha sido profesor de Psicología Educativa y de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid, España. Ha sido también director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación del Instituto de Ciencias de la Educación y coordinador del programa de doctorado, Desarrollo Psicológico y Aprendizaje Escolar en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó también estudios en el Institut de Sciences de l'Education de la Universidad de Ginebra, donde fue alumno de Jean Piaget y Barbel Ingelder, entre 1965 y el 67. Ha realizado también estancias de estudio e investigación en otras universidades, entre ellas en la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad de Brighton, en el MIT y en la Universidad de Harvard. Ha pronunciado conferencias, impartido cursos y realizado trabajos de investigación en diversos países, principalmente del ámbito iberoamericano, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Guinea Ecuatorial. Ha ocupado y pasado diversos cargos en el campo de la educación, entre los que destacan asesor del ministro de Educación para temas de investigación, innovación educativa y formación de profesores, director del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa, CIDE, director del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, ha sido representante del Ministerio de Educación en la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Comunidad Europea, ha sido representante español en diversas reuniones internacionales de la UNESCO, OCDE, Consejo de Europa, entre otros. Es miembro de varias sociedades científicas y del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor de Revistas de Psicología y Educación españolas y de otros países, y también es evaluador de proyectos de investigación en España y otros países. Tiene en su haber múltiples publicaciones, una veintena de libros, entre los que destacan Crecer y Pensar, la construcción del conocimiento en la escuela, el desarrollo humano, Moral, Desarrollo y Educación, Aprender en la vida y en la escuela posible, hacia una escuela ciudadana, Psicología del desarrollo, El mono inmaduro, el desarrollo psicológico humano. Ha publicado alrededor de 200 artículos sobre temas de su especialidad y colabora habitualmente en revistas de psicología y educación. Bueno, es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor del Val esta mañana. Le damos la bienvenida al ITESO. Les recordamos que una vez concluida la conferencia habrá un momento para algunas preguntas. Estas preguntas podrán ser formuladas solicitando al micrófono a las asistentes que se encuentran a los lados del auditorio. Procedemos entonces dejándole el micrófono al doctor del Val. Muchas gracias. Estoy muy contento y tengo que agradecer
la invitación para estar aquí en este congreso, en este simposio del ITESO. Quiero agradecer a la maestra Guadalupe Valdés, que es la que directamente ha contactado conmigo y la que se ha ocupado de las gestiones que han hecho posible estar aquí. Y lo que yo desearía es poder compartir con todos ustedes algunas preocupaciones, inquietudes sobre el estado en el que se encuentra la educación y las transformaciones que resultarían necesarias en el ámbito educativo, en un momento en el que se está hablando mucho de la reforma educativa. El presidente Peña Nieto acaba de anunciar una reforma educativa, el secretario de Educación también ha hablado de esta reforma educativa, nos ha dicho que es necesario la escolarización, la alfabetización. Pero yo creo que nosotros como docentes tenemos que ir un poco más allá de las preocupaciones que tienen los políticos, y eso es lo que yo querría compartir con todos ustedes y, si tenemos oportunidad, pues poder discutir, platicar un poquito sobre este asunto. Resulta muy importante, a ver si consigo pasar el... Sí. Parece que absolutamente evidente que necesitamos hacer reformas en la educación. La vida social ha cambiado tanto durante el siglo XX que tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? La educación es la socialización sistemática de la generación joven, como había dicho un sociólogo francés hace ya muchos años, Durkheim. Y entonces nosotros, a través de la educación, tenemos que preparar a los jóvenes para insertarse en la vida social, en la vida adulta. Y claro, los cambios que se han producido son cambios muy importantes, y tenemos que plantearnos cómo podemos preparar a los jóvenes para vivir en una sociedad que sea libre, en una sociedad que sea igualitaria, en una sociedad democrática, donde queremos que los jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables, ¿no? Los medios de comunicación nos transmiten continuamente grandes problemas que hay, problemas de violencia, guerras, abusos, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y mucha gente espera que la educación pueda contribuir a mejorar estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la educación, para que la escuela pueda contribuir a mejorar estos problemas? Ese es un asunto muy importante. Y las escuelas han cambiado muy poco durante mucho tiempo, ¿no? Muchas veces se hace como la broma de decir, bueno, si una persona que nació hace 200 años o 300 años llegara a nuestra sociedad, pudiera visitar nuestra sociedad y viera cómo es la sociedad actual, se quedaría completamente perplejo, ¿no? Viendo tantos coches, medios de comunicación, las fábricas, el tamaño de las ciudades, cómo vive la gente, los teléfonos, los aviones, las naves espaciales. Es decir, todo eso le produciría muchísima sorpresa. Pero si llegara a una escuela, diría, ah, esto sí que es como en mi época. Vería un profesor sentado en una mesa, con un pizarrón detrás, unos niños sentados en unos bancos ahí delante, escrita
tratando de escribir, repitiendo lo que el profesor les está preguntando y así, sí, esto sí lo reconozco, esto es igual que en mi época. Entonces, claro, lo que nos tenemos que plantear es si no tendríamos que cambiar un poco el funcionamiento de las escuelas. Y realmente yo lo que voy a proponer es que estamos inmersos en la tercera gran revolución educativa. Podríamos decir que ha habido tres grandes revoluciones educativas. La primera sería la invención de las escuelas, la segunda educación para todos y la tercera en la que nos encontraríamos sería educación democrática. Entonces, el primer gran avance en el ámbito educativo es la invención de las escuelas. Educar, tenemos que tenerlo presente, es una tarea específicamente humana. Los seres humanos son los únicos animales que educan. Hay muchos animales que aprenden. Los animales aprenden a través de su experiencia, aprenden incluso a través de la imitación de otros animales, pero enseñar es algo más. Enseñar es ponerse en la perspectiva del que está aprendiendo, tomar conciencia de las dificultades que tiene el que está aprendiendo y ayudarle en su camino de aprender nuevas cosas. Entonces, eso es específico de los seres humanos. Los animales no son capaces de enseñar en ese sentido, de adaptarse, de corregir los errores del que está aprendiendo. Y los seres humanos han enseñado pues desde toda su historia, las madres a los bebés, a los niños pequeños, pues les están enseñando, adaptándose a sus necesidades. Pero cuando se produce el descubrimiento de la lectura y de la escritura en Egipto, en Mesopotamia, hace unos 5000 años, se produce un cambio muy importante, que es crear unas instituciones para enseñar. Es decir, ya no son los padres, las madres, los adultos los que están enseñando a los niños pequeños, sino que hay una institución, un centro donde la gente va a aprender un determinado conocimiento. Y poder transmitir esos conocimientos es algo fundamental, porque hace que los seres humanos no tengamos que aprenderlo todo, sino que recibamos el conocimiento que han ido acumulando las generaciones que nos han precedido. Entonces, en Mesopotamia, en Egipto, se establecen por primera vez las escuelas. En Egipto pues, aparece la figura del escriba, que no solo es el que sabe escribir y el que sabe leer, sino también el que sabe hacer cuentas y el que es un funcionario, en definitiva, que puede llevar registros de lo que está aconteciendo. Las escuelas se mantienen durante siglos y siglos, ocupan un lugar muy importante en Grecia, ocupan un lugar muy importante en Roma durante la Edad Media, pero son escuelas solo para unos poquitos. Es decir, a la escuela no van más que unas personas escogidas, que son los que van a permanecer unos cuantos años allí estudiando. Entonces, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, empieza un nuevo movimiento que es el de generalizar la educación, en que la educación sea una educación para todos. Esa es una idea
que quizá el primero que la formula explícitamente es un gran educador que se llamó Comenio, un educador de Centro Europa, hoy correspondería creo a Checoslovaquia o a Chequia, en donde él desarrolló su trabajo. Y entonces Comenio defendió una idea verdaderamente revolucionaria para su tiempo, que era que había que enseñar a todos. Hay que enseñar todo, decía él, hay que enseñar todo a todos. Y todos incluía a las mujeres, lo cual era una cosa completamente excepcional en el siglo XVII. A los niños de todas las clases sociales. Comenio además fue muy importante porque fue el que popularizó la utilización de ilustraciones, de imágenes en los libros de texto. Antes no se utilizaban, los libros de texto solo tenían, los libros para estudiar solo tenían texto. No tenían imágenes, y Comenio hizo libros con ilustraciones que servían para que los niños pequeños aprendieran y reconocieran las cosas. Entonces, a partir del final del siglo XVIII se empieza a aplicar esa idea de enseñar todo, de enseñar a todos. Es un proceso muy largo, un proceso complejo, pero a lo largo del siglo XIX se va generalizando en diferentes países, en los países más desarrollados sobre todo, pues en Inglaterra, en Francia, en Alemania, la idea de crear escuelas a las que asistan todos los niños durante unos determinados años. Muchos países todavía, aunque lo pretenden, pero todavía no han conseguido esta escolarización completa, pero en muchísimos países, pues desde hace ya tiempo se ha producido la escolarización completa, y la escolarización completa supone un cambio muy importante desde el punto de vista educativo, supone un desafío, un reto gigantesco, porque claro, cuando la educación era para unos pocos, pues al que no daba buen resultado en la escuela, pues le decían, vete a tu casa, ponte a trabajar, dedícate a otra cosa, tú no sirves para estudiar. Pero cuando hay que enseñar a todos, pues entonces resulta que nos tenemos que plantear las cosas de una manera distinta, porque tenemos que mantener a los chicos en la escuela durante una serie de años, que además tiende a prolongarse cada vez más, porque pues primero la educación era la educación primaria, pues 5 años, 6 años, pero luego se intenta aumentar, y entonces pues hay ya muchos países que tienen escolarizados a los niños y niñas durante 10, 12 años, y la tendencia es a prolongar la escolarización cada vez más tiempo, de tal manera que es algo que está ligado también a la prolongación de la duración de la vida, de tal manera que al final, pues a los 30 años la gente sigue estudiando, incluso más tarde, porque tienen que hacer pues el posgrado, el doctorado, el postdoctorado, etcétera. Es decir, tenemos que continuar estudiando durante toda la vida, en definitiva, pero por lo menos pues mucha gente está hasta los 20 y tantos años en instituciones educativas, ¿no? Entonces, el cambio más importante al que yo creo que tenemos que atender es la instauración de sociedades que pretenden ser democráticas. Y digo pretenden ser democráticas porque la democracia no es un estado al que uno llega. Una sociedad es una sociedad democrática o no es una sociedad democrática, sino que las sociedades son más o menos democráticas. Nunca llegamos a tener una democracia perfecta, sino siempre tenemos que ir avanzando en ese camino hacia la democracia, ¿no?
Entonces, lo que pretendemos es que los individuos puedan participar, que sean sociedades igualitarias en las que se respeten los derechos humanos y la democracia se convierte en una forma de vida. Pero entonces lo que nos tenemos que plantear es ¿cuáles son los objetivos de la escuela? Porque se dice, vamos a hacer una reforma educativa, y estos días está saliendo en los periódicos. Las reformas educativas suelen pretender proporcionar educación democrática, educación de calidad. Pero, ¿qué es una educación de calidad? Eso casi nadie explica en qué consiste una educación de calidad, en qué consiste una educación democrática. Creo que es muy importante que que formulemos con precisión cuáles son los objetivos que queremos alcanzar mediante la educación. ¿Qué tipo de ciudadano pretendemos formar para la sociedad del futuro y cuál es el sentido de lo que estamos enseñando en la actualidad? Yo creo que, y esto puede parecer un poco sorprendente, que uno de los objetivos que tiene que tener la educación es la felicidad. Creo que este asunto no aparece en los programas educativos. Yo creo que en el acuerdo 592 que regula un poco los contenidos educativos en la actualidad hasta que lleguen los nuevos contenidos, pues no se habla de la felicidad como un objetivo educativo. Pero ya Aristóteles, o sea, hace 2500 años prácticamente, había dicho que la felicidad es el objetivo de la vida, un objetivo fundamental de la vida. Entonces también debería ser un objetivo de la escuela. Creo que sería muy importante que nuestros alumnos fueran felices en la escuela y les preparáramos para ser felices cuando salgan de la escuela. Y ser feliz es encontrar un equilibrio entre aquello a lo que aspiramos y lo que tenemos. Es decir, tenemos que adecuarnos a dónde podemos llegar, qué es lo que deseamos. Somos infelices cuando aspiramos a cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Tenemos que plantearnos siempre metas que estén un poco más allá de donde estamos, pero no demasiado más allá, porque si nos planteamos metas que son inalcanzables, pues si yo me planteo en este momento ser un atleta de élite, pues está completamente fuera de mis... Seré un desgraciado porque está completamente fuera de mis posibilidades en este momento. Si me lo hubiera planteado hace 50 años o 60, pues a lo mejor podía haber conseguido algo, pero ahora ya es demasiado tarde. O sea, hay que adecuar nuestras posibilidades con nuestras aspiraciones. Pero tenemos que preocuparnos por las aspiraciones y las necesidades de todos. Hay que ser universalista, como había dicho Kant, que nuestra conducta se pueda convertir en una norma universal. Y podríamos recordar esa frase de Terencio, que decía, escritor romano, que decía: soy un ser humano y nada humano me es ajeno. Es decir, nos tenemos que preocupar por todos los asuntos de los seres humanos, no solo de los que tenemos más próximos a nosotros, sino de todo el mundo, ¿no? Y entonces, cuando nos planteamos los objetivos de la educación, los fines que tiene que tener la educación, lo que tenemos que tener muy presente es que las escuelas han aparecido en sociedades que no eran democráticas, se han consolidado, se han desarrollado durante mucho tiempo al servicio de esas sociedades. Y yo creo que hoy hay una contradicción entre
la organización, el funcionamiento de las escuelas y nuestras aspiraciones de tipo democrático. Es decir, nosotros aspiramos a tener gobiernos elegidos, a que todo el mundo tenga alguna capacidad de decisión, a que haya una participación, a que no se cometan abusos, a que haya un control social sobre los poderes políticos y sobre los poderes económicos. Todo eso nos parece que es importante y, sin embargo, las escuelas no están preparando para esa participación y para ese funcionamiento democrático cuando se sale de la escuela. Yo creo que en la escuela hay dos grandes contenidos, luego volveré sobre ello, sobre los que hay que aprender. Hay que aprender a relacionarse con los demás y hay que aprender a entender el mundo. Eso es fundamental y creo que planteándonos las cosas así, eso supone un cambio absoluto sobre cómo están organizadas las escuelas y ahora voy a volver un poco a discutir sobre esto. ¿Cuál sería el ideal, entonces, de una escuela democrática? Yo creo que como prerequisitos nos podríamos plantear tener escolarizados a los niños y a las niñas durante muchos años, que tengan sus necesidades materiales satisfechas, que ese es un problema, digamos, ajeno a la escuela, pero que, es decir, el niño, no podemos intentar que los niños reciban una educación válida si no han comido, si vienen en ayunas, si no están en buenas condiciones físicas. Ese es un prerequisito que no debemos olvidar, en el cual la escuela puede contribuir, pero no es un problema que la escuela pueda resolver por completo. Y en la escuela que reciban una formación que les permita ser felices, desarrollarse armoniosamente y convertirse tanto en adultos provistos de los conocimientos necesarios para insertarse en el mundo social de forma productiva, como en ciudadanos dispuestos a cooperar con los demás y participar activamente en la vida colectiva, que sean capaces de elegir las formas de gobierno más convenientes para todos. Todo ello con la finalidad de que conduzcan a su sociedad y a la especie humana en general hacia un mundo más justo, más libre, en el que todos vivamos en paz, en el que no se produzcan actos de agresión ni por parte de los individuos, ni por parte de los gobiernos, ni entre países. Pero lo que me parece es que es imposible tener una escuela que prepare para la democracia y para la ciudadanía cuando la escuela funciona con principios que no son democráticos. Y como les decía antes, las escuelas han surgido y se han establecido en sociedades que no eran sociedades democráticas. Entonces yo creo que una de las aspiraciones que hay que tener en las escuelas es que las escuelas sean autónomas. Es decir, si los profesores no son autónomos, los directores no son autónomos, las distintas instancias que se ocupan de la educación dependen siempre de los dictados de alguien que está por encima y no pueden ellos tomar ningún tipo de iniciativa. Realmente los alumnos tampoco serán autónomos, los alumnos estarán sometidos siempre a la autoridad del profesor y no podremos decir que se van a convertir en ciudadanos que puedan participar en una sociedad democrática. Creo que más bien estamos preparando a nuestros alumnos para que sean súbditos y no para que sean ciudadanos. Entonces eso supone cambiar profundamente el funcionamiento de las escuelas y sobre esto es sobre lo que yo querría platicar ahora con ustedes.
Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y todo esto cómo se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Frecuentemente los políticos cuando hablan, cuando hacen promesas electorales y cuando dicen que van a hacer cambios, que van a introducir cambios o van a hacer reformas en la educación, se refieren a unas reformas que podríamos considerar que son minúsculas, ¿no? Unos dicen, vamos a reforzar la enseñanza del inglés. Pues está muy bien, pero en fin, no, eso no va a cambiar la educación. Nos dice, tenemos que sacar mucho más partido de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y vamos a poner computadoras en todas las escuelas o pizarrones electrónicos o no sé qué cosas. Digo, pues está muy bien también, pero eso no es suficiente porque además todos los cambios de tipo tecnológico pues son cambios que dependen de cómo los utilicemos. Es decir, uno puede utilizar una computadora para hacer una pedagogía completamente revolucionaria o para hacer lo mismo que hacían nuestros tatarabuelos. Es una herramienta, no es algo que forma por sí mismo. Tenemos que pensar más bien en cómo vamos a utilizar la tecnología. Entonces, bueno, si queremos hablar de esos cambios que tienen que ser cambios más profundos que los cambios puramente políticos, creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el funcionamiento en el interior de las escuelas. Es decir, hacer leyes nuevas no sirve para gran cosa, porque las leyes lo único que constituyen es un marco dentro del cual se puede trabajar de una determinada manera. Pero, es decir, tener un marco conveniente es muy útil. Pero lo importante es lo que se coloca dentro del marco, porque nosotros, pues, si queremos tener un cuadro bonito en nuestra casa, el marco no es lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa tiene que ser el cuadro. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, lo que es necesario discutir. Y yo les voy a proponer que tenemos que hacer cambios en 3 direcciones. En primer lugar, tenemos que cambiar la organización social de la escuela. Cambiar las relaciones sociales tal y como están establecidas dentro de la escuela. En segundo lugar, cambiar los contenidos que se enseñan, pero sobre todo la manera de enseñar los contenidos. Y en tercer lugar, cambiar la vinculación de la escuela con el entorno en que se encuentra, las relaciones de la escuela con la sociedad que tiene a su alrededor y con la sociedad en general. Digo, me parece que en estos 3 aspectos se pueden resumir una serie de cambios que me parece que son importantes, que a lo mejor se podrían organizar de otra manera, pero yo me voy a referir un poco a estos 3 aspectos a continuación. En primer lugar, hablamos de la organización social de la escuela. Como les digo, para convertirse en una persona participativa, socialmente activa, creo que eso hay que comenzar haciéndolo desde la escuela y no ser una persona que simplemente está sometida a las decisiones y a los mandatos del profesor. Eso ya lo había visto Durkheim, por ejemplo, desde finales del siglo XIX, cuando hablaba de la educación moral y decía que la educación moral consiste en que la autoridad del profesor vaya pasando a la autoridad del grupo. Es decir, el profesor tiene autoridad en la medida en que él es el representante de la sociedad dentro del aula. Y lo que tiene que hacer es utilizar su autoridad para que los alumnos vayan
adquiriendo ellos la autoridad, de tal manera que al final la autoridad quede en el grupo. Es decir, la autoridad sea una autoridad de todos, la soberanía, se dice, está en el pueblo, pues eso hay que irlo formando dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues los alumnos tienen que participar en la escuela en todas las decisiones. Es decir, no pueden limitarse a ejecutar lo que les está diciendo el profesor. Naturalmente esto va cambiando en las distintas edades. Con los niños más chicos, pues es necesario, con los niños de preescolar, es necesario estar más al pendiente de ellos, darles normas y ocuparnos de que cumplan esas normas, que no hagan cosas que puedan ser dañinas, que puedan ser perjudiciales, pero con el paso del tiempo son el grupo que constituye la clase, que constituye el salón, son los que tienen que ir asumiendo la responsabilidad. Entonces, los alumnos tienen que acostumbrarse a participar en todas las decisiones, es decir, que se realicen asambleas, que se discutan, que desde el punto de vista de lo que se va a estudiar, que propongan cosas que les interesan, qué queremos, qué vamos a estudiar. Entonces, la habilidad del profesor es convertir los intereses de los alumnos en los intereses en cuestiones relevantes desde el punto de vista científico, ¿no? Pero los alumnos tienen que participar en todos los asuntos. Las decisiones hay que justificarlas, hay que discutirlas, hay que realizar un trabajo cooperativo, hay que facilitar la resolución de los conflictos. Los conflictos son importantísimos. Siempre que hay dos seres humanos se producen conflictos. Los conflictos son consustanciales con las relaciones humanas, ¿no? En una pareja, pues uno quiere ir a cenar y el otro quiere ir al cine, y entonces hay un conflicto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Se puede resolver de diferentes maneras. Es decir, el marido puede decir, pues vamos al cine porque lo digo yo, y yo soy el que mando. Es una manera, sería la resolución del conflicto, no sería la resolución del conflicto, sería el llegar a un resultado de una manera autoritaria. Eso sería. Pero luego hay otras formas que son la negociación, que la negociación consiste en que cada uno cede un poco y entonces se llega a acuerdo. Es decir, bueno, pues hoy vamos al cine y mañana vamos al restaurante, o vamos primero al cine y luego vamos a cenar, o quiere decir, diversas formas de ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo, la negociación, que es también un elemento fundamental de la vida política, la negociación consiste siempre en ceder, en que cada uno cede. No hay uno que cede en todo y el otro gana todo, sino negociar es ceder una parte de aquello a lo que aspiramos, y en beneficio de la otra persona que también tiene otras aspiraciones. Entonces los conflictos se están produciendo continuamente, y por supuesto se producen en la escuela. Podríamos hablar de muchos tipos de conflictos, pero están desde el alumno que no atiende, el alumno que le quita algo al compañero, el que copia en un examen, el que golpea, maltrata a los compañeros. Es decir, hay infinidad de formas de producir conflictos. Y los profesores solemos tener horror a los conflictos. Es decir, nos parece que una clase funciona muy bien cuando no hay conflictos. Y entonces lo mejor es que los conflictos no aparezcan, que los conflictos estén ocultos. Por ejemplo, el bullying, que es un tema que en este momento está de moda, para hablar de él,
pues se quiere hacer una ley en relación con el bullying, pero claro, con las leyes no se resuelve ese tipo de problema. Para resolver el bullying lo que hay que crear es un clima de convivencia diferente en el interior de la clase, ¿no? Hay que tratar las cuestiones de otra manera, ¿no? Entonces, es interesante en los estudios sobre bullying, por ejemplo, que cuando se les pregunta a los alumnos si hay casos de maltrato, si ellos han asistido a casos de maltrato, pues la mayor parte de los alumnos dicen que sí, que es decir, que o lo han visto, o han participado, o han sido víctimas, o han sido agresores, es decir, que es algo que les resulta familiar. Cuando se les pregunta a los profesores, hay como un 10% que dicen que los demás no se han enterado, y no se han enterado de que eso existe, y no se han enterado porque no quieren, porque es molesto enterarse de ese tipo de situaciones que a veces son dramáticas, porque hay chicos pues, que terminan suicidándose, etcétera, como todos sabemos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces con este tipo de conflictos? Yo creo que hay que plantearlos en el salón abiertamente. Es decir, cualquier situación de tipo conflictiva que se plantee, que se produzca en una clase, creo que hay que tratarla de manera abierta entre todos, e incluso se puede organizar pues, que haya un sistema judicial, es decir, que haya chicos que durante un tiempo formen como un tribunal y juzguen las violaciones que sean, y darles la oportunidad de que hablen a la víctima, de que hable el agresor, de que hablen las personas implicadas. Y yo creo que esto es perfectamente posible y además es mucho más útil para castigar, para sancionar las violaciones que mandar al alumno al director y ponerle una sanción que muchas veces, que en los casos más graves, pues la sanción consiste en expulsarlo de la escuela, pero eso no resuelve en absoluto el problema puede resolver el problema desde el punto de vista de la escuela, pero desde el punto de vista del alumno no, porque ese alumno va a otra escuela donde seguirá provocando el mismo tipo de problema o el mismo tipo de conflictos. Yo creo que por el contrario, esas violaciones hay que tratarlas y discutirlas abiertamente, ¿no? Se dice que desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, los alumnos aprenden a partir de los conflictos. Cuando los alumnos creen una cosa y resulta que las cosas suceden de una manera distinta, entonces el alumno, el chico, la chica, tiene que cambiar su manera de explicar los fenómenos. Bueno, pues desde el punto de vista del desarrollo moral y social, los conflictos son la fuente de avance. Es decir, los profesores deberían sentirse contentos cuando se producen conflictos, porque es un material sobre el cual trabajar, y creo que las sanciones las tienen que imponer los propios alumnos. Es mucho más eficaz una sanción establecida por tus compañeros que te castigan a hacer determinadas cosas que una sanción por el director, que muchas veces hace que ante tus compañeros te conviertas en un héroe. Es decir, echan al chico, le echan durante 5 días de la escuela y va a la puerta de la escuela y los otros van ahí a apoyarle y a felicitarle por lo valiente que ha sido. Yo creo que en cambio las sanciones impuestas por tus propios compañeros son unas sanciones mucho más eficaces y mucho más, en cierto modo, mucho más dolorosas, ¿no? Pero y hay muchas experiencias ya realizadas en este sentido. Por eso yo creo que es muy importante poder prestar atención a
la resolución de los conflictos, ¿no? Y aprender a negociar, a ponerse en la perspectiva del otro y a buscar soluciones de consenso. Pues si un alumno se le ha comido el sándwich a su compañero, pues ¿qué se puede hacer? Pues traer otro sándwich al día siguiente, compensarle económicamente, quiero decir, se pueden buscar algún tipo de soluciones. Probablemente cuando alguien ha cometido una falta, lo primero que hace es negar que haya cometido la falta, pero luego resulta que si están otros compañeros y dicen, pues sí, pues yo lo vi, pues yo no lo vi, pues digo, ahí cuando las decisiones las toma el grupo, la situación cambia por completo, porque ya no es no sé cómo se dice aquí en México, el acusica, el soplón, el que va a contar el cuento al profesor, sino que todos están implicados, porque el que va a tomar la decisión finalmente, el que va a imponer la sanción, no es el profesor, sino que son los alumnos, es un grupo los que van a decir, bueno, pues tú ahora vas a tener que hacer tal cosa, vas a tener que quedarte a limpiar el salón cuando nosotros nos vayamos, lo que sea, digo, el tipo de sanción que se establezca. Y entonces ya no eres el que va a acusar a tu compañero, sino que lo que estás haciendo es como declarar delante de un tribunal. Entonces creo que la participación activa de los alumnos en el funcionamiento de la escuela es algo fundamental y hay que empezar desde los niños chiquitos y se va ocupando un papel cada vez más importante a medida que van creciendo. Yo creo que los chicos de secundaria tienen una capacidad de participación muy superior a la que puedan tener los alumnos de preescolar, ¿no? los más chicos, ¿no? Y entonces, para lo que tenemos que formar es para la responsabilidad. Creo que ese es algo importantísimo, que yo creo que hoy en nuestras sociedades se tiende a abandonar esa responsabilidad. Antes los chicos tenían que hacerse responsables desde muy pronto, porque a lo mejor empezaban a trabajar muy temprano y ahí tienes que asumir unas responsabilidades. Pero en este momento se tiende a tener a los chicos y las chicas completamente protegidos, como en un ambiente, en la clase media sobre todo, como de algodones que los rodean y no asumen responsabilidades. Asumir responsabilidades es hacerse cargo de las consecuencias de tus actos, no solo para ti mismo, que eso siempre existe, es decir, si no estudias, pues vas a reprobar y tendrás que repetir el curso, etcétera, etcétera, sino desde el punto de vista social. Si no participas, si mañana tenemos que hacer en clase un experimento y hay que traer determinados materiales y tú no los llevas, pues resulta que el experimento no se puede hacer y todos tus compañeros se fastidian porque te tocó a ti traer ese material y no has cumplido. Entonces ahí tienes una responsabilidad y tienes que dar cuenta de ello. Entonces, hacer responsable es considerarlo como mayor de edad, no como menor de edad. Y nosotros tenemos siempre que dar más responsabilidades a los alumnos de las que son capaces de tener, porque de esa manera los estamos impulsando hacia adelante. Es muy importante entonces que asuman responsabilidades y que den cuenta
de las insuficiencias del trabajo que han hecho cuando no lo han hecho de una manera conveniente. Entonces, bueno, podríamos extendernos durante muchísimo tiempo sobre cómo se puede fomentar y en qué consiste esta participación del alumno en el trabajo dentro del salón. Pero bueno, es un asunto casi inagotable, ¿no? Pero bueno, ven un poco la línea en la cual, de lo que estamos proponiendo, ¿no? Que se vayan asumiendo responsabilidades y que se dé cuenta de eso. Creo que esto es también muy importante con respecto a los profesores. Es decir, yo creo, lo decía antes, que si los profesores lo que hacen es ejecutar órdenes, es decir, tener que enseñar un programa de una determinada manera, con unos determinados horarios, entonces está muy limitado y no tiene grandes capacidades para tomar decisiones, y entonces tampoco se siente responsable, porque dice, yo hago lo que me mandan, yo estoy haciendo lo que me están mandando, yo voy siguiendo el libro de texto, voy explicando la lección que corresponde a cada día, etcétera, etcétera, pero no está asumiendo responsabilidad. Yo creo que los profesores tienen que tener más libertad de actuación, pero también dar cuenta de lo que están haciendo. Si lo hacen mal, pues tienen que atenerse a las consecuencias de hacer mal las cosas, pero no pueden utilizar una pedagogía más innovadora, más creativa, cuando están totalmente constreñidos por el marco dentro del cual se encuentran. Bueno, voy a pasar al siguiente punto que mencionaba antes, que es el de los contenidos, el cambio que hay que provocar en los contenidos escolares. Yo les decía, creo que lo fundamental que hay que aprender en la escuela es aprender a relacionarse con los demás y aprender a entender el mundo. Aprender a relacionarse con los demás, porque somos animales sociales, es decir, en nuestra vida las relaciones con los demás son absolutamente indispensables. Los seres humanos no pueden vivir solos, los seres humanos solos son incompletos, no se desarrollan, no llegarían a ser seres humanos normales. Tenemos todas las experiencias de niños que se han criado aislados, etcétera, y sabemos que nunca llegan a tener un desarrollo normal, y los déficits sociales en los primeros años tienen consecuencias que pueden ser muy duraderas. Entonces, la escuela, una de las cosas que tendría que enseñar es a relacionarse con los demás, y eso no aparece, no se considera importante. Si acaso hay algunos temas en algunas materias en las que se habla de ello, pero no como algo que hay que poner en marcha en la práctica, ¿no? Y en segundo lugar, digo, entender el mundo. Para entender el mundo, para entender cómo suceden las cosas, tanto en el mundo físico como en el mundo social, es muy importante las ciencias, el aprendizaje de las ciencias. Pero las ciencias no en sí mismas, sino justamente para entender por qué las cosas acontecen de una determinada manera, por qué hay estaciones, por qué llueve, por qué la tierra, por qué hay días y noches, por qué hierve el agua a una determinada temperatura. Es decir, entender todas esas cosas es aprender cosas sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Aprender cosas sobre la vida cotidiana, sobre la cocina, sobre todos los fenómenos que nos rodean. Y ahí las ciencias nos pueden ser de mucha utilidad, pero entonces en la enseñanza obligatoria, en la enseñanza, y sobre todo en la enseñanza primaria, no hay que enseñar ciencias.
Hay que enseñar a partir de problemas, es decir, por qué llueve en unas regiones y en otras regiones no llueve, o por qué se producen determinados alimentos. Hay que partir de tratar de entender problemas y no decir hoy vamos a hablar del calor como una de las formas de la energía, sino vamos a partir de las experiencias que el chico tiene sobre el calor, sentir frío, cómo se protege uno del frío, cómo calentamos las cosas, cómo se transmite el calor, qué efectos tiene el calor sobre diferentes sustancias, sobre los alimentos, etc. Partiendo de problemas, no partiendo de la teoría del calor, que es la que se estudia, en la universidad y que es lo que hay que estudiar. Es decir, la física del calor pues tiene que ser una parte importante de los estudios universitarios, pero para los estudiantes de preescolar, de primaria y de secundaria hay que partir de problemas más que de las disciplinas, y hay que partir de los problemas que están situados en el entorno, y en la escuela hay que tratar de las cosas de las que habla la gente. Es decir, yo creo que lo que la escuela tiene que enseñar, y nadie puede enseñarlo más que la escuela, es a analizar el mundo. Se decía que la escuela servía para transmitir informaciones y para transmitir valores. Y resulta que transmitir informaciones y transmitir valores en este momento los transmite la televisión, los medios de comunicación, y además lo transmite de una manera mucho más divertida que la escuela. Los alumnos, los chicos prefieren asistir a la televisión que estar en la escuela. Entonces, lo que la televisión no va a hacer es aprender a analizar la realidad, aprender a actuar sobre ella, aprender a transformar la realidad. Entonces, los problemas de la vida cotidiana son problemas que hay que discutir dentro de la escuela, porque la gente cuando se encuentra por la calle, cuando una persona se encuentra con otra, no le pregunta, oye, ¿cómo estás trabajando el teorema de Pitágoras? ¿O qué piensas del principio de Arquímedes? Sino que le pregunta, oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Se le pasó la gripa ya? O comentan pues que si ayer México ganó a Jamaica en el campeonato sub-20, o ese tipo de cosas es de lo que la gente habla. De eso habría que hablar también dentro de la escuela, pero aprendiendo a analizarlo de una manera crítica. Es decir, la televisión, por ejemplo, los medios de comunicación tienen que entrar dentro de la escuela, tienen que convertirse en un objeto, hay que analizarlos, por qué a veces nos presentan las cosas de una determinada manera, cómo se puede manipular la información presentándola de una determinada manera, cómo se hace un programa televisivo. Incluso se puede hay en este momento cámaras de video que son bastante accesibles, se pueden hacer programas para utilizarlos dentro de la escuela. Entonces hay que hablar del deporte, hay que hablar de las relaciones humanas, de la vida política, y convertirlo en una forma de análisis. Como decía, la habilidad del profesor es convertir las preocupaciones y los intereses de los alumnos en temas sobre los cuales se puede trabajar, dándoles una dimensión más amplia. El alumno puede preguntar, oiga, ¿y por qué hay árboles a los que se les caen las hojas en una época del año y a otros árboles no se les caen las hojas? Pues a lo mejor es la pregunta, te puede dar lugar a ponerte a trabajar sobre el crecimiento de las plantas, sobre la fotosíntesis, sobre fenómenos biológicos, sobre los cultivos, sobre todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante que esos contenidos entren en la escuela, pero de otra manera, como un objeto de análisis, para enseñar a los alumnos que el conocimiento científico, que la ciencia, no es
un rollo, no es una cosa insoportable que uno tiene que aprenderse de memoria y que no se entiende nada, sino que es algo que sirve para resolver problemas de la vida, y así ha comenzado el conocimiento científico. Buena parte del conocimiento científico ha comenzado para resolver problemas de tipo práctico y luego se ha ido convirtiendo, se ha ido independizando, digamos, y desarrollando un cuerpo teórico ya independiente, pero que a su vez sigue teniendo muchas aplicaciones, y por eso creo que el conocimiento científico es absolutamente indispensable, porque nosotros estamos rodeados de toda nuestra vida depende de descubrimientos científicos. Digo, las computadoras, los celulares, el refrigerador, el horno de microondas, todo eso, detrás de todo eso hay una serie de principios científicos que podrían, algunos serán muy complicados, pero otros podrían tratarse en la escuela. Nosotros cuando estamos en la escuela y queremos enseñar algo, muchas veces el libro de texto da por supuesto que el alumno no sabe absolutamente nada de lo que nosotros le vamos a enseñar, y resulta que el alumno sabe muchísimo sobre lo que nosotros le vamos a enseñar. A lo mejor está equivocado todo lo que sabe, pero saber sabe, es decir, por qué, cómo hierve el agua, o por qué, o cómo se produce el calor, o todo ese tipo de cosas, o por qué hay días y noches, etcétera. Los alumnos tienen ideas sobre eso que a lo mejor son incorrectas, pero nosotros debemos partir de esas ideas para intentar que lleguen a las ideas que son correctas. Entonces hay que plantear situaciones problemáticas para los alumnos que están continuamente a nuestro alrededor. Es decir, ¿por qué el crecimiento de las plantas? ¿Por qué las plantas si no tienen luz no crecen? ¿O por qué las plantas si no las regamos no crecen? Sobre eso se pueden hacer experiencias perfectamente en la escuela que están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una serie de principios, y es que el conocimiento lo construye el propio sujeto, de tal manera que tenemos que llegar a la convicción de que nosotros como profesores no podemos enseñar. Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones para que los alumnos aprendan, porque los que aprenden son los alumnos. El alumno es el que tiene que aprender. Nosotros les explicamos una cosa en clase y cada uno de los alumnos que tenemos en clase lo entiende de una manera distinta, y hay algunos que se enteran de todo y otros no se enteran de nada, porque es una reelaboración, el alumno tiene que hacer una reelaboración del conocimiento. Entonces, el buen profesor es aquel que crea situaciones que llevan a que los alumnos aprendan más, aprendan mejor, pero en definitiva es el alumno el que tiene que aprender, no el profesor el que está enseñando. El profesor crea las condiciones para que los alumnos aprendan, pero son los alumnos los que tienen que aprender. Entonces, es importante estimular al alumno para que busque soluciones nuevas, aunque se equivoque. Los errores son buenos, los errores son una fuente de avance, no son equivocarse, no es malo. Lo importante es saber en qué te has equivocado, por qué te has equivocado, y poder ir más, poder dar un salto hacia adelante, ¿no? Entonces, es importante que los alumnos terminen por entender la ciencia como algo que no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino que sirve para entender por qué pasan las cosas. La ciencia y el conocimiento no solo sirven para conocer, sino para mejorar la vida y para encontrar su sentido, ¿no? Por ejemplo, en vez de enseñar nociones políticas y enseñarles a los alumnos la Constitución, y que se aprendan unos artículos de la Constitución de los cuales no entienden nada, vamos a comenzar analizando cómo funciona el propio salón. Vamos a
decíamos, vamos a dotarnos de unas normas, vamos a hacer unas reglas, pues que hay que colocar los libros en un determinado sitio, devolverlos al sitio, que no hay que tirar papeles al suelo, que hay que estar callado cuando están hablando los compañeros, digo, establecer un conjunto de normas. Y entonces ahí la clase, el salón, el grupo, está funcionando como el poder legislativo. Es decir, están haciendo la función, del Parlamento, están creando normas, ¿no? Hay gente que viola las normas. Hay gente que no sigue, has hecho una norma y has dicho, pues no puedes tirar los papeles al suelo, y hay alguien que tira siempre los papeles al suelo. Entonces hay que imponerle una sanción, hay que corregir esa conducta. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está, entonces quizá, yo decía, un grupo de alumnos se convierte en juez durante un mes y tiene que juzgar las violaciones y escuchar al reo y al que ha cometido al que supuestamente ha cometido la violación, porque hay que determinar si la ha cometido o no la ha cometido, y a los afectados, a los que les ha dañado la conducta. Entonces, esa es la función del Poder Judicial. Están descubriendo. Y luego hay que hacer funcionar la clase en el día a día, y los alumnos también deben participar en esa actividad, y esa es la función del poder ejecutivo. Cuando entienden que hay esos poderes dentro de una institución como es el salón, pero también como es la escuela en su conjunto, en la cual también hay que tomar una serie de decisiones, les va a resultar más sencillo entender que desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de su país, también es necesario hacer normas, hacer cumplirlas, juzgar las violaciones. Van a entender mejor en qué consiste la Constitución y para qué sirve, antes de aprenderse de memoria unos artículos que todavía no consiguen entender, ¿no? Bueno, entonces, todo esto creo que tiene que tener como uno de los objetivos. ¿A qué hora tenemos que terminar? Bueno, entonces voy a ir acabando para que tengamos un espacio para poder platicar un poquito, ¿no? Bueno, creo que la autonomía es uno de los valores que tenemos que conseguir, es decir, que la gente sea capaz de aprender por sí misma. Hay dos aspectos en la autonomía que podemos diferenciar, que son la autonomía intelectual y la autonomía moral, y creo que la autonomía debería ser uno de los objetivos principales que tenemos que alcanzar en la escuela. Una persona autónoma es una persona que es capaz de actuar por sí misma, pero con fundamento y teniendo en cuenta las opiniones de los demás. Y bueno, el tercer aspecto, el último aspecto que quería mencionar, que es necesario cambiar en la escuela, es el aspecto de las relaciones de la escuela con la comunidad. La escuela se mantiene frecuentemente como un centro cerrado, aislado, con pocos intercambios con el medio en el que está situada. Y creo que lo que tenemos que reforzar los vínculos, reforzar los lazos de la escuela con la comunidad. Tenemos que implicar a la comunidad en el funcionamiento de la escuela y que la escuela se ocupe de los problemas que se plantean en la comunidad. Pues si se va a hacer una construcción nueva, se va a construir un súper en un determinado lugar y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Esa problemática vamos a llevarla a la escuela, vamos a discutirla dentro de la escuela, vamos a llevar personas que hablen a favor y que hablen en contra de esa decisión que es necesario tomar.
vamos a estudiar en la escuela los problemas que se están planteando en el entorno, como decía antes, por qué si no hay agua suficiente o cómo se puede reciclar, recuperar, regenerar el agua que se produce, cómo se puede utilizar esa agua. Es decir, llevar a que en la escuela se traten problemas que son realmente problemas para el ambiente y que la escuela pueda contribuir a dar soluciones, pues problemas de la contaminación, problemas del tráfico, problemas del desarrollo sustentable. Todo eso se puede incorporar al trabajo dentro de la escuela. Pero creo que además hay que hacer que lo que está fuera de la escuela venga a la escuela si estamos hablando estudiando sobre profesiones, en un determinado momento se les habla a los niños de las distintas profesiones, de cómo se realizan diferentes trabajos, diferentes profesiones. Vamos a traer a personas que desempeñen una profesión y que vengan y que hablen y que expliquen cómo trabajan en un banco, cómo trabaja un médico, una enfermera, cómo trabaja un señor que vende en una tienda de abarrotes, cómo se trabaja en un gran almacén. Es decir, que hablen que venga un carpintero, digo, que venga gente a hablar a la escuela de su experiencia y hacer exposiciones, en relación con el entorno. Es decir, yo creo que además las escuelas deberían estar abiertas, quizá es una opinión discutible y difícil de llevar a cabo, pero que las escuelas deberían estar abiertas durante muchísimas horas al día para que los alumnos pudieran estar asistiendo a ella, no estudiando las materias y no dependiendo del profesor en las materias curriculares, es decir, no aprendiendo física o química o conocimiento del medio, formación cívica y ética, sino haciendo otro tipo de actividades, trabajando en talleres o un grupo que quiere practicar música, pues ensayando con su banda música, naturalmente no a la misma hora que están dando las clases, porque no se escucharía nada, pero que la escuela sea un centro, de cultura, en la cual haya también, sea una escuela para padres, es decir, que se invite a los padres a que vengan a conocer cosas sobre cómo son sus hijos, etcétera, etcétera, pero que tengan un papel activo, porque muchas veces se invita a los padres a que vengan a la escuela, pero simplemente para decirles lo que se va a hacer, pero no para que sean capaces de dar ninguna opinión ni tener ninguna participación. O sea que creo que es muy importante que esos vínculos, es decir, que la comunidad en la cual está situada la escuela sienta que es su escuela y que ellos pueden aportar cosas a la escuela y que la escuela puede aportar cosas a la comunidad. Yo creo que tenemos que conseguir que los que están en la escuela sientan que la escuela es de ellos, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, se producían muchos menos actos de vandalismo como los que se producen a veces en las escuelas, en que llegan grupos que muchas veces de alumnos de la propia escuela que producen destrozos en la escuela, evidentemente porque no sienten que eso sea nada suyo en lo cual ellos tengan ninguna participación. Entonces, esa apertura, esa vinculación de la escuela con su entorno, creo que es uno de los grandes aspectos pendientes también en el cambio. Entonces,
creo que la escuela puede ser un sitio cuando cada vez se habla más de la formación continua, un sitio de formación continua al que también vengan los adultos a aprender, no solo para la alfabetización, por ejemplo, de los adultos que son analfabetos, sino para aprender diferentes cosas, para aprender que la escuela pueda haber cursos de informática o de cerámica o de manualidades o de cosas de esas, utilizando la escuela en las horas en las cuales, digo, por las tardes, por las noches, en las horas en las cuales no hay una actividad docente regular. Bueno, en definitiva, solo quería decir que en todo esto el profesor tiene que desempeñar un papel fundamental. El profesor es el que va a poner en marcha, aunque yo dijera antes, el profesor no enseña, pero poner las condiciones para que el alumno aprenda es fundamental. Es algo importantísimo y quizá más complicado que el supuestamente enseñar, es decir, hablar para que los demás lo recuerden. El profesor tiene que ser un modelo, es decir, tiene que mostrar cómo hay que pensar, cómo hay que comportarse, y tiene que mostrar que él está aprendiendo con sus alumnos. Cuando uno está trabajando sobre un tema, que los alumnos han planteado, ¿cómo se puede reciclar el plástico? Pues a lo mejor preguntan los alumnos, pues a lo mejor el profesor dice, pues no lo sé, pero voy a buscar una persona que sepa sobre este asunto, o vamos a entrar en internet, Entonces, que los alumnos se acostumbren a que el profesor no lo sabe todo, pero que el profesor tiene más recursos, evidentemente, para aprender que el alumno. Entonces, tiene que ser un modelo sobre cómo se piensa y sobre cómo se comporta uno. Tiene que ser un árbitro, porque es el que tiene que ayudar a resolver los conflictos que se están produciendo en el salón, entre los grupos sociales, entre los individuos, con los individuos que son, que tienen conductas asociales, etcétera, etcétera. Y tiene que ser un animador social en el sentido de que crea situaciones de aprendizaje y dice, pues vamos a hacer una representación sobre un juicio en un tribunal o lo que sea, y entonces el profesor está creando, impulsando esa situación. Por eso creo que la tarea del profesor es una tarea fundamental, es una tarea muy difícil. Yo creo que los profesores tendrían que ser una de las profesiones mejor pagadas del mundo, pero eso va unido también a responsabilidades. Por ejemplo, se está hablando muchísimo en este momento del funcionamiento del sistema de Finlandia. Finlandia como un modelo que funciona. En Finlandia, para ser profesor es dificilísimo. Es decir, los exámenes de ingreso para ser profesor, es más difícil entrar a ser profesor que entrar a ser médico. Y los profesores gozan de un gran prestigio, gozan de un buen salario y tienen múltiples ayudas para realizar su trabajo. Es decir, cuando tienen un alumno problemático, les pueden mandar o si tienen un alumno con necesidades especiales que se incorpora dentro del salón, tienen un profesor de apoyo. Es decir, hay muchas, se les exige, pero se les da también, y eso creo que es muy importante. Entonces, que la profesión de maestro sea una profesión prestigiosa es algo absolutamente fundamental, y en muchas de nuestras sociedades la imagen del maestro se ha ido deteriorando
con el tiempo, muchas veces en función de los medios de comunicación también, que los alumnos dicen, ah, no, pues esto yo no, eso que está usted diciendo, le dicen al profesor, eso es mentira, porque yo el otro día en la televisión escuché que decían no sé qué otra cosa. Entonces hay que intentar recuperar ese prestigio de la profesión. En fin, en definitiva, tenemos una enorme tarea por delante. Tenemos muchas experiencias muy valiosas hechas en estas direcciones que estaba apuntando, o sea que yo no estoy intentando descubrir nada nuevo aquí, sino hay experiencias, incluso desde hace casi 100 años, ¿no? Y tenemos que pensar en esos grandes pedagogos como María Montessori, de Crowley, digo, todos esos Claparé, incluso pues psicólogos como Piaget, como Vygotsky, que nos han mostrado bastante caminos por los que nosotros podemos transitar para conseguir una escuela que sea mejor y en la cual los alumnos sean más felices. Entonces, bueno, creo que es una tarea enorme, muy complicada, pero que vale la pena que nos impliquemos en ella. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que no sea muy difícil para que pueda contestarla. Preguntas facilitas. Perdón, les recordamos que levanten su mano quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, para que una de las asistentes les acerquen los micrófonos. Por acá hay una mano. Bien, muy buenos días. Marco Antonio Ramos del Instituto Morelos de Uruapan, Michoacán. Bien, antes que nada, felicidades. Por acá estoy. Ay, no le veo. Acá. Bien, muchas felicidades antes que nada. Muy bien, yo tengo una pregunta a propósito de las escuelas de calidad. Nuestro nivel es primaria. ¿Cuáles serían los criterios para evaluar o para autoevaluarnos como institución en ese contexto de una escuela de calidad? Porque tengo la impresión de que las escuelas de calidad han tomado como criterio exclusivamente la parte de contenido y de servicio, pero me parece que debe ser mucho más allá. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esto. ¿Cuál sería una escuela de calidad en el sentido más amplio de la palabra? Muchas gracias. Pues muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta, esta es difícil, es de las difíciles, es para que le dé a uno buena nota, o sea que no sé si se la voy a poder contestar completamente. Yo creo que, claro, la calidad tiene que estar siempre relacionada con los objetivos que nos estamos planteando. Y desde hace tiempo ya se está diciendo que la escuela no tiene que proporcionar únicamente conocimientos y que lo que hay que evaluar no son únicamente conocimientos. Y entonces por eso se ha hablado tanto de las competencias, por ejemplo, que se han puesto tan de moda como si las competencias fueran la panacea que va a resolver todos los problemas educativos. La ventaja que tiene hablar de, a mí no me parece mal hablar de competencias, pero creo que no resuelve, que es una gotita de agua dentro de los problemas educativos, ¿no? La ventaja que tiene hablar de competencias es que se trata de un conocimiento que no es puramente repetitivo, reproductivo, sino que hay que combinar el saber con el saber hacer, con saber hacer algo, con saber resolver un problema. Entonces, creo que desde ese punto de vista es interesante hacer referencia a competencias
desde el punto de vista de cómo vamos a evaluar. Pero creo que además hay una cosa muy importante también en la evaluación, que algunos toman como si fuera una cosa también fundamental para la educación, y la evaluación es un complemento, pero se habla tanto de pruebas como PISA, como el LACE, como si eso fuera a resolver los problemas, y eso lo único que nos permite es tratar de establecer con una cierta aproximación, tampoco de una manera muy fiable, cuál es el estado del sistema. Pero desde el punto de vista de la evaluación del alumno, yo creo que lo que es completamente fundamental es comparar al alumno con él mismo. Es decir, el profesor lo que tiene que ver es cómo el alumno progresa, y no utilizar un estándar único para todos, con independencia del punto de partida, ¿no? Es decir, hay alumnos que tienen dificultades desde el principio y que van realizando grandes progresos y no van a alcanzar todavía el nivel de sus compañeros, pero hay que premiar a ese alumno que ha realizado un avance tan grande, cuando la distancia con sus compañeros era enorme al comienzo, y al final del año ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, por eso creo que la evaluación es algo que hay que utilizar con mucho cuidado, y que no se puede hacer de la misma manera para todo el mundo. Los primeros test de inteligencia los creó el francés Binet a principios del siglo XX, y su intención era justamente, cuando se había implantado la escolaridad obligatoria en Francia, intentar determinar el nivel de un chico para ayudarle a progresar. Luego los test, como los de Binet, se han convertido en pruebas de inteligencia, con lo cual Binet estaría completamente en contra. Decía que la inteligencia no se podía medir. Él lo que quería medir era el progreso. Si tú le pasabas una prueba y daba un resultado al principio de año, y le pasabas una prueba y daba otro resultado a final de año, tú sabías lo que había avanzado, pero era para ayudarle a avanzar, no para premiarle, castigarle, expulsarle del sistema, hacerle repetir, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, no sé si con estas disquisiciones he contribuido algo a su pregunta. Buenos días. Buenos días. Soy Adriana Ontiveros, de la Normal para Educadoras. En una de sus diapositivas en la presentación trata el tema de la autonomía, y viene la autonomía moral y la autonomía intelectual. ¿Cómo funcionan estas dos en el ser humano desde su punto de vista? Primero es la autonomía moral, después la autonomía intelectual, ¿o caminan a la par? Yo creo que caminan a la par, es decir, que son digamos, dos aspectos de la autonomía que no tienen que estar necesariamente, conectados. La autonomía es siempre la capacidad de pensar y de actuar por uno mismo, ¿no? No porque te lo ha dicho tu padre, porque te lo ha dicho tu profesor, porque te lo ha mandado alguien, sino porque estás convencido. La persona
autónoma desde el punto de vista moral es una persona que actúa porque está convencido de que debe actuar así. Incluso, pues, desde el punto de vista del desarrollo moral, nosotros podemos pensar, y del desarrollo jurídico, que las leyes hay que cambiarlas. Debemos acatar las leyes, pero no tenemos que someternos a ellas pasivamente, sino que si no nos gustan tenemos que luchar porque las leyes se cambien, y eso es el tener una conducta autónoma. Entonces, nosotros no actuamos porque nuestros abuelos también lo hacían así, porque nos lo dice nuestra religión, porque nos lo dicen nuestros gobernantes, sino que es porque estamos convencidos de que es lo mejor, pero estamos convencidos después de haber examinado los diferentes puntos de vista. Y desde el punto de vista intelectual es exactamente lo mismo. Uno tiene que adoptar una posición después de haber escuchado a los demás y decir, bueno, pues yo pienso así, y uno escucha a todos y al final llega a su propia convicción, pero no se limita a repetir lo que otros le están diciendo. Y esa es la persona que es autónoma. Pero yo creo que son dos tipos de autonomía que están conectados entre sí, pero son independientes. Una persona puede ser muy autónoma desde el punto de vista intelectual, pero luego desde el punto de vista moral, pues no serlo. Porque pues al final pues se comporta de una manera muy inadecuada desde el punto de vista moral, y es sin embargo una persona muy inteligente, una persona muy capaz de ver las diferentes perspectivas de un problema, pero al final pues sus intereses le llevan por un determinado camino. Pero yo creo que hay que desarrollar las dos en la escuela. Bueno, es que me parece que están por allá atrás. En mi caso, me gustaría que me aclarara los límites y alcances del concepto felicidad que acaba de mencionar, porque en muchas ocasiones se tiende a caer en los terrenos del hedonismo de la sociedad occidental, y eso a mí me preocupa mucho porque actualmente las escuelas te prohíben llamarles la atención, alguna pequeña reprimenda, porque el niño según eso, se va a traumar. Y esto, la experiencia de mi génesis personal, pues no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros, todos los niños de los contextos indígenas, nosotros todos trabajamos y nunca crecimos con esa situación de libertinaje, y creo que por lo contrario, tuvimos muchos aprendizajes en el proceso productivo de estar en el trabajo productivo en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo compaginar ese término o los límites y alcances del concepto felicidad con el concepto responsabilidad que acaba de mencionar? Bueno, yo creo que lo que hay que conseguir en la escuela, me parece que hay entremezclados aquí muchos diversos asuntos. Yo creo que la felicidad no tiene que ver únicamente con que a uno le repriman o le regañen. Y además, yo lo que estaba, digo, si uno hace las cosas mal, pues tiene que reconocer que las ha hecho mal. Pero lo que yo estaba proponiendo es que lo mejor es que te digan que las has hecho mal tus propios compañeros y no el profesor. Es decir, cuando hay una norma y tú no has cumplido esa norma, tú estás haciendo un daño a otro, pues que sean tus propios compañeros los que te afeen la conducta. Pero eso creo que no tiene mucho que ver con la felicidad. Yo había dicho que la felicidad, que lo que me parecía que caracterizaba la felicidad es el llegar a un acuerdo entre
las aspiraciones y las posibilidades. Es decir, que uno se plantea metas que son accesibles. Es decir, plantearte metas que están más allá de donde estás es algo que te estimula en la vida, ¿no? El intentar mejorarte, pero tienes que plantearte metas que estén a tu alcance, porque si están completamente fuera de tu alcance, pues entonces solo conseguirás ser infeliz de esa manera, ¿no? Pero yo no creo que sea malo reprender o que a los alumnos se les castigue. No creo que eso tenga que ser una fuente de infelicidad. Lo que pasa es que hay que hacerlo con justicia. Es decir, si se le castiga porque hay una norma y ha violado esa norma, pero las normas se deben discutir, ¿no? Es decir, en el salón hay que discutir cuáles son las normas que estamos utilizando. ¿Se puede hablar por un celular o no se puede hablar por un celular? ¿Se puede llevar un celular o no se puede llevar un celular al salón? Pues depende, depende cómo lo use uno. Si estás en plena lección o está hablando un compañero tuyo, está exponiendo algo y tú te pones a hablar por el celular, pues realmente es algo grosero, una falta de atención, etcétera, etcétera. Pero si estás en el recreo y quieres mandarle un mensaje a tu madre, pues ¿por qué no vas a poder utilizar? Es decir, si los alumnos llevan cachucha o no llevan cachucha cuando van a clase, pues no lo sé, pero hay que discutirlo. ¿La cachucha perjudica el aprendizaje o no perjudica al aprendizaje? Pues eso es lo que hay que, eso es lo que hay que vestirse, cortarse el pelo de una determinada manera. Creo que todo eso tienen que ser asuntos que se discutan dentro y llegar a soluciones racionales y no basadas únicamente en el autoritarismo, ¿no? En fin, no sé pero no creo que eso tenga que dañar la felicidad de los individuos. ¿Había alguna pregunta? Tendríamos tiempo para una pregunta más y terminamos. Yo por mí no tengo prisa, pero... Buenos días, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Acá a su mano derecha. Soy Salvador Núñez, del Colegio Gregorio Mendel de aquí de Guadalajara. Ante nuestra situación actual, creo que uno de los primeros pasos que debemos de hacer los docentes y las personas que están en el medio de la educación es reconsiderar nuestro papel, porque creo que está muy pisoteado. Nosotros mismos nos comparamos ante un licenciado o ante un doctor como algo menor, cuando pues en realidad en la sociedad se necesita un maestro para enseñarle a un doctor, a un ingeniero. Entonces creo que un primer paso es nosotros mismos retomar nuestro papel, pero ya en la situación concreta, en la práctica, ante un grupo que tenemos apático a un aprendizaje a pesar de los medios y de utilizar distintas estrategias, ¿cómo podemos nosotros como docentes, espero sea claro en la pregunta, reestructurarle al muchacho, al alumno ya en la vida concreta ese cambio? Tenemos mucho que aplicar ahorita, ya nos ha dado muchos aspectos a tomar en cuenta en lo personal, pero ¿cómo podemos empezar de una manera concreta, un punto concreto, ahorita con el muchacho, ante esa actitud apática al aprendizaje? Y a pesar de que tenemos medios, tenemos tecnología, creo que nuestra parte primero es cambiar como maestro, nuestra mentalidad, pero ¿cómo ayudarle al muchacho también a que él cambie? Los puntos están claros, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? No sé si sea claro. Gracias.
Bueno, yo lo que decía era que era importante partir de los intereses de los alumnos. Los alumnos son apáticos muy frecuentemente porque les estamos enseñando cosas que no les interesan lo más mínimo. Y no les interesan lo más mínimo muchas veces no porque no sean interesantes, no puedan ser interesantes para ellos, sino por la manera como las estamos planteando. Porque yo les decía, la ciencia ha surgido para resolver problemas. La física, la química, la biología, para resolver preguntas y para resolver problemas que los seres humanos se han planteado. Pero en la educación nosotros frecuentemente lo que hacemos es dar las soluciones sin haber planteado los problemas. Es decir, que nosotros damos, la ciencia es el resultado de un proceso muy largo, llevó muchos años, muchos siglos, hasta que se ha ido constituyendo, etc. Y entonces nosotros nos ponemos a hablar de la célula o nos ponemos a hablar de los aminoácidos o nos ponemos a hablar del calor y tratamos de transmitir unos conocimientos en vez de partir de cuestiones que afecten, que sean parte de la experiencia del chico, ¿no? Tenemos que crearle conflictos, ¿no? Nosotros yo pongo a veces un ejemplo que estábamos trabajando sobre el calor con chicos que serían como de sexto de primaria y les preguntábamos, oye, a ver qué cosas son las que producen calor. Y te dicen, pues calor, pues el sol, pues una estufa, pues un encendedor, pues mencionaban una serie, un foco y decía, un abrigo, decían. Entonces, nosotros les decíamos, pues ¿y tú crees que el abrigo también calienta? Sí, claro, el abrigo también calienta. Bueno, pues vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una experiencia. Vamos a agarrar 2 bolsas llenas de hielos y a una le vamos a poner un abrigo alrededor y la vamos a dejar encima de la mesa. Y la otra la dejamos ahí cerquita, sin abrigo, y esperamos una hora a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasaba al cabo de una hora? Pues que resulta que la bolsa que tenía hielos y que no tenía abrigo se había deshecho. Había agua dentro de la bolsa. Y la bolsa que tenía abrigo, resulta que seguía habiendo hielo. Entonces el abrigo no solo no había calentado los hielos, sino que los había mantenido fríos. Entonces eso le lleva al chico a decir, pues qué interesante, pues es interesante, pues entonces el abrigo no calienta. No, pues el abrigo no calienta, el abrigo lo que hace es que te aísla. Si fuera hace frío, pues te mantiene tu calor corporal. Entonces ya empiezas a hablar pues de un termo, de cómo puedes mantener el café caliente dentro del termo, o cómo puedes mantener un refresco frío dentro del termo, y entonces te das cuenta de que es distinto calentar, producir calor, que aislar y conservar el estado en el que está. Y digo, ese tipo de cosas a los chicos les interesan, ¿no? Estábamos trabajando sobre un termómetro. Bueno, pues en vez de, teníamos un termómetro allí, un termómetro de esos que se utilizan en los laboratorios. Vamos a hacer un termómetro, vamos a hacer nosotros un termómetro. ¿Y con qué vamos a hacer el termómetro? Con una botella de Coca-Cola, con un tapón y con un tubo de plástico. Y entonces calentaba, metía. ¿Y qué vamos a meter como líquido dentro de la botella?
pues vamos a meter un refresco, por ejemplo, o vamos a meter agua con tinta para que tenga un color. Y entonces veían cómo hacías un termómetro y cómo el termómetro cuando lo calentabas subía el líquido y cómo funciona. Digo, ese tipo de experiencias a los chicos les interesan. La gente tiene una enorme curiosidad, los niños, sobre todo pequeños, tienen una curiosidad gigantesca. Cuando tienen 4 años, 3 años, 5 años, están todo el día preguntando, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por qué pasa? Y claro, y llegan y si tú les estimulas a que sigan preguntando y a dándoles contestaciones, ellos van a seguir preguntando, pero llegan a la escuela y en la escuela no les contestan nada de lo que les interesa. Entonces, pues en la escuela les empiezan a hablar de cosas que pues les resultan tenemos que crear la necesidad del conocimiento antes de dar el conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que, ¿cómo podrías hacer para que pasara tal cosa? Una necesidad de algo. Y entonces luego va a venir la solución, y ahí se interesan, los intereses van cambiando. Digo, los niños chiquitos pues se interesan por los animalitos, por ese tipo de cosas, y a lo mejor los chicos de secundaria o de prepa pues se interesan por grupos de rock o por otro tipo, digo, por artistas o por cómo funciona el teléfono, el smartphone, digo. Entonces, claro, a cada uno hay que darle respuestas a sus problemas, ¿no? Que son distintos en las distintas edades. Bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo para más preguntas. Estoy segura que quedan muchas cosas que ellos querían Perdona decir. que le estaba dando la espalda. No hay problema, no se preocupe. No me había dado cuenta de que estabas aquí. Bueno, pues queremos agradecer la participación y lo que el doctor Del Val nos ha venido a compartir, a transmitir, de parte del Departamento de Educación y Valores y de parte del Departamento de Salud, Psicología y Comunidad. Le agradecemos muchísimo su valiosa participación y queremos hacerle entrega de este presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para terminar pedimos su retroalimentación a esta segunda conferencia. Tienen por ahí unas hojitas que les pedimos nos contesten y las entreguen al salir del auditorio. Les recordamos también que mañana, 1 de marzo, daremos inicio a las 9 de la mañana con las ponencias por eje temático y la presentación de libros y revistas en el turno matutino, y a las 12 continuaremos con los talleres, con un receso y término de talleres a las 6 de la tarde para concluir con la tercera y última conferencia magistral que dará inicio a las 6 justamente y será impartida por el doctor Juan Ignacio Pozo, quien abordará el tema las nuevas alfabetizaciones, la reconstrucción de la mente por medio de la educación. Les invitamos ahora a tomar un receso en la explanada del auditorio e identificar el lugar donde se llevará a cabo el coloquio por eje temático en el cual ustedes quieren estar, que darán inicio a las 11:30. Para identificar la ubicación van a encontrar un mapa en el material que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buen día.